Retornamos al Tribunal de la Tarde. Gracias, muchísimas gracias por la amabilidad de sintonizarnos. Aquí está con nosotros Tobías Crespo, diputado de la Fuerza del Pueblo en el Distrito Nacional. Tobías es un gran diputado, un gran amigo y siempre acude el llamado de este espacio. Así que Tobías, buenas tardes, un placer tenerte. Buenas tardes, Dionisio. Gracias por invitarme a este espacio del Tribunal de la Tarde. Muy agradecido de tu invitación, como siempre, la de ustedes, del programa, y saludando siempre a los televidentes que hace un tiempo pues siguen a ustedes como jóvenes en estos medios de comunicación. Bueno, Tobías, vamos al grano. ¿Cómo está la situación en el Congreso Nacional con el tema este de las tres causales? La modificación al Código Penal dominicano, aparentemente, aunque hay posiciones muy divididas en ese tema, no solamente en el Congreso Nacional, en el mismo gobierno y obviamente en el país, aparentemente está surgiendo una posición con fuerza de que ese tema se lleve a una ley especial, a otra legislatura, y que se continúe avanzando con el Código Penal de la República Dominicana. Sí, siempre ha sido así. En el tiempo que yo tengo, de 3 años y medio, allá en el Congreso, hemos visto que el tema del Código Penal ha estado pues empantanado, no ha podido ser aprobado por las tres causales precisamente. Una vez lo aprobamos y fue declarado inconstitucional por el TC, debido a que nosotros violamos, según la sentencia del Tribunal Constitucional, lo que es el mecanismo de formación de las leyes. Y en ese aspecto, pues, nosotros entendemos que la República Dominicana debe tener ya un código penal. Estamos dejando de aprovechar alrededor de 175 artículos que tipifican sanciones que no están en ninguno de los códigos penales, no está en el Código Penal que data de 1824, pero tampoco en ninguna de las leyes adjetivas o relacionadas que se han aprobado posteriormente. Creo que en votaciones anteriores la votación ha sido también dividida, porque aunque los partidos políticos puedan tener una línea sobre ese tema, hay diputados y congresistas que tienen sus pensamientos, sus ideas, sus creencias y su parecer sobre un tema que divide a la sociedad, no solamente en República Dominicana, sino en el mundo. Pero sí, lo que nosotros es que tengamos código. Y además, con el perdón de Mildred Charlotte y Julio Ernesto, que están también en el panel, para que ellos entren con su inquietud, además, también están los cambios que a veces uno ve radicales de las diferentes bancadas. Por ejemplo, para sorpresa de uno, ahora uno puede observar fácilmente a diputados del Partido de la Liberación Dominicana ponerse, por ejemplo, a préstamos o ponerse a las mismas tres causales, cosa que el Partido de la Liberación Dominicana en tantos años que controló el Congreso Nacional, pues no fijó una posición firme y decidida. Sí, yo entiendo que uno debe mantener siempre como político una verticalidad en sus posiciones, aunque las líneas partidarias siempre, tú sabes que a nivel general tienen los partidos sus posiciones que despliegan a cada uno de los congresistas y también en el Senado, pero por ejemplo yo en la votación anterior yo quería código y cuando volvió del Senado voté por el código y en ese aspecto lo haré de nuevo también porque entiendo que sí, que para nosotros poder avanzar en la prevención, en la parte represiva contra el crimen organizado, el narcotráfico, sobre todo la parte administrativa, porque también hay tipificaciones de delitos que no están desde el punto de vista de la administración pública. Es decir, que un tema que divide a la sociedad, entiendo que puede bien manejarse en una ley especial, sin eso no le estamos dando aquiescencia a los derechos de la mujer, los derechos que puedan tener algunas instituciones feministas que protegen los derechos de la mujer, y por otro lado también organizaciones de especialistas, de médicos, que también pues, tienen su posición divergente sobre el tema de las tres causales. Pero entendiendo sí que al final el Tribunal Constitucional puede ser sometido a un recurso, sea que aprobemos el código aparte y las tres causales en una ley especial,
sobre todo porque tienen derecho a eso, los que creen en sus posiciones, y el Tribunal Constitucional pues interpretará la Constitución, que ustedes saben que en el artículo 37 establece la concesión desde la vida de la concesión hasta la muerte. Sí, en este caso, Tobías, recordamos que el expresidente Fernández ha sido coherente en plantear que no se pelea ni con periodistas ni con la iglesia. Es muy clara la posición de este sector con relación a las 3 causales, y tomando eso en cuenta, quisiéramos conocer cuál es la línea, en este caso de la Fuerza del Pueblo, y tu opinión en ese sentido. ¿Por cuál votarías? Mira, lo que nosotros hemos discutido en el bloque, Julio Alberto, es lo relativo a que haya código, a que nosotros, la República Dominicana, tenga un código penal, que es lo que debe primar, porque lo demás divide, y divide no solamente aquí, vuelvo y repito. Entonces, sobre ese aspecto, entendemos que lograr que la mayoría que quiere código opine, y no solamente opine, sino que con su voto decida que tengamos un nuevo código casi 200 años, con un código anterior que no es el más adecuado para combatir ciertos tipos de crímenes, es lo que la sociedad espera. Y por el otro lado, como decía, siempre por el lado de la Iglesia Católica y las demás denominaciones, porque no solamente es la Iglesia Católica, hay otras denominaciones que están con este tema de prohibición de las 3 causales, pues a veces no se pelea, y no solamente no se pelea, sino de gratis, porque a veces uno como político busca pleitos sin que realmente estén. Es decir, que la posición que nosotros hemos discutido es que haya código. Bueno, no sé si mis compañeros tienen alguna otra pregunta con relación al código y las 3 causales. En ese tema, quisiera saber, Tobías, porque ahora mismo me imagino que ya ustedes han estado pues pensando en los temas que son de adecuación a los momentos que estamos viviendo para ser incluidos en las nuevas tipificaciones penales del Código Penal de la República Dominicana, porque hay una cibernética que ha crecido vertiginosamente, pero también está la situación del cúmulo de penas. Aquí hay personas que matan 2 personas, 3 personas, 3 seres humanos, y lo único que establece el código actualmente es la pena máxima de 30 años, que es la equivalente a una sola persona. Entonces, probablemente esa persona esté saliendo joven de la cárcel y no está pagando por otros crímenes que cometió. Sí, el cúmulo de pena está en el código, es decir, dependiendo de la tipificación y la gradualidad, están las agravantes, es decir, que esto va sumando cada ilícito penal, y va sumando hasta una cantidad de años, que creo que son 60, si no se cambió el máximo hasta 60, dependiendo de ese cúmulo y de esa gradualidad como agravante. Pero también, ahorita tú hablabas antes de la gradualidad o de las agravantes, de los delitos informáticos. Nosotros tenemos, Dionisio, la ley 153-07, que es la ley de crímenes de alta tecnología o de cibercrimen, que fue aprobada en el año 2007. Tiene 13 años, está muy adecuada a lo que es el Consejo de Europa, que han firmado muchos países para la cooperación judicial internacional en los crímenes, porque la mayoría de los crímenes que se dan por las TICs o por las redes son transnacionales. Es decir, tú tienes un servidor, por ejemplo, en Australia, tiene un operador que está en Chile o en Colombia, y una persona en Dominicana que te está extrayendo fondos o quitando una identidad o clonando una identidad, y a veces es muy difícil llegar a esas redes. Entonces, con la cooperación internacional más las tipificaciones que pueda tener, que la tiene el nuevo código, con los crímenes de alta tecnología, es decir, ahí es donde la discusión debería basarse, porque a veces veo a algunos legisladores preguntando si tú eres pro vida o pro muerte, y no creo que haya un senador, un diputado, un congresista que sea pro muerte. Es decir, esa discusión al final no conviene para que haya una aprobación del código, porque lo que hace es llevar a una división entre 2 polos, entre 2 extremos, y hay personas que tienen sus creencias, que es muy difícil que se la logren cambiar.
y sobre todo la expresan no solamente tomando un turno, sino cuando votan. Mi pregunta, justamente hoy el gobierno del presidente Luis Abinader tiene 7 meses, perdón. Entonces, en ese sentido, me gustaría conocer su valoración de los principales aspectos de su gestión y de manera muy puntual conocer cómo entiende usted que ha manejado, ha sorteado la crisis de la situación del COVID-19. Mira, en el caso específico del presidente de la República, luego de 7 meses de gestión, y aunque ha encontrado el país en una pandemia, una situación económica muy fuerte, y donde sobre todo esa situación económica también lleva a problemas sociales que ya se están experimentando, entendemos que por más buen interés o buena fe que pueda tener el presidente de la República, entendemos que la tiene, ha habido una falta de planes. Es decir, la población siente, entiende y percibe que no hay una directriz, que estamos, cada ministro, cada director está como por su lado, no hay un director de orquesta que esté afinando cada una de las partituras y de los músicos, y se ve una dispersión muy fuerte que manda un mensaje de que hay mucho también de improvisación, de que no hay un enfoque y una directriz que te diga a dónde el país va, porque aunque tengamos los estragos de la pandemia a nivel de salud, hemos perdido muchas vidas valiosas, muchas personas están enfermas. Nosotros desde el Congreso hemos propiciado todo lo que sea en favor de la vacuna, del toque de estado de emergencia, de todo lo que tiene que ver con la medida sanitaria, e incluso hemos ido un poco más allá. Nosotros el año pasado aprobamos 2 presupuestos complementarios, uno al anterior gobierno de Danilo Medina, que fue alrededor de 100 y pico mil millones de pesos, y finalmente a Luis Abinader, que fue un presupuesto complementario de 202 mil millones de pesos. Entonces, a eso se agrega de que se han tomado más de 8 mil millones de dólares en préstamos, que ha llevado a que la deuda externa esté en un 75% del Producto Interno Bruto, y donde nosotros al final entendemos que eso tiene que pagarse. Entonces, estamos en una situación que se necesita de madurez, de experiencia, y sobre todo de directriz, de que la gente entienda que nos están llevando a algún punto. Sí, Tobías, quisiéramos conocer si eres parte de esos 112 diputados que junto a Pedro Botello han reintroducido, redactado pues el nuevo proyecto de ley que exige otorgar un 30% de los fondos de pensiones. Mira, no, nosotros no lo aprobamos, aunque en el inicio, el año pasado, sí lo rubricamos. En este momento, sobre todo porque la situación ha cambiado. Nosotros somos miembros de la comisión bicameral que está modificando la ley de seguridad social, la ley 8701, pero de una forma integral, que no solamente vea el tema de los fondos de pensiones. Y junto a Omar Fernández también, que es de la Fuerza del Pueblo, la Circunscripción 1, estamos ahí discutiendo y entendemos que aprobar o firmar un proyecto de ley que solamente tenga en cuenta lo de la AFP, mientras uno está discutiendo temas más amplios, que son más integrales, más sistémicos, pudiera mandar un mensaje que no es el correcto. Por eso preferimos esperar las discusiones que se están dando en esa comisión bicameral, y ustedes saben que cuando una comisión bicameral se conforma, se agiliza más fácil la aprobación y el consenso de los proyectos. Bueno. Tobías, haciendo un análisis, yo hoy en la mañana veía diferentes declaraciones de los anteriores jefes de la policía y ahora el director, que como que se le cambió el nombre, ¿no? También de los ministros de Interior y Policía, por ejemplo, el señor Fadul dijo en varias ocasiones que la delincuencia era percepción de la población y que los numeritos que él tenía era que había bajado la delincuencia cuando la gente veía más delincuencia en las calles. Ahora, el día de ayer, el director actual de la Policía Nacional dice que la delincuencia ha bajado en estos últimos meses. La percepción tuya en ese sentido. Bueno, no entendemos de dónde ha bajado, porque yo incluso a nivel particular tengo una gran preocupación, Dionisio, Julio Alberto y
Sí. Mildred. Que acompaña a ustedes ahí, sobre que la misma crisis económica, tú sabes que se han perdido más, de que se han cerrado más de 15.000 empresas pequeñas y medianas. Hay mucha gente que no ha podido recuperar sus empleos y sobre todo una gran cantidad que fueron sacados de los programas de FASE, PATI y de Quédate en Casa. Y que sobre todo esto puede llevar a que de un momento a otro la delincuencia llegue a puntos donde anteriormente no se veía. Yo creo que un gran reto que tiene el actual director de la policía, el ministro de Interior también, Jesús Vázquez Chu, es en vez de negar los números, la realidad que pinta en las calles, plantear un plan efectivo para la seguridad ciudadana. Porque en definitiva, ¿qué es la percepción? No es más que la realidad demostrada en la mente de la gente. Sí, es difícil que aunque la realidad sea una cosa y la percepción sea otra, ya cuando el pueblo dominicano tiene una percepción de que los índices de criminalidad y de delincuencia están elevados, pues eso es muy difícil, ya eso es lo que define la realidad. En ese sentido, me gustaría conocer, y tomando como pie de amigo lo que bien planteas, lo que bien usted plantea con relación a esos planes de asistencia social, ¿entiende usted que deben mantenerse a propósito de que se han escuchado algunas voces que tal vez serían hasta abril, inclusive, y ya se van a detener? ¿Qué opinión le merece esa posición? Bueno, nosotros fuimos de la posición de que debían extenderse, ¿no? Y por suerte se llegó una parte hasta abril, hubo otros que no. Pero también, adicional a esos planes que van directamente hacia aquellos ciudadanos que no tienen ingresos, que no de manera formal no ingresan, entendemos que el Poder Ejecutivo, el presidente de la República, debe implementar medidas que vayan directamente a la creación de empleo, a movilizar la economía. El presidente Leonel Fernández lo ha dicho en varios escenarios. En un momento de austeridad no se restringe la economía, muy por el contrario, se busca movilizar, que se desplace, que se mueva el dinero y la economía. Y uno de los mecanismos que él lo ha indicado incluso ha sido el tema de la construcción, que la construcción te genera empleos directos, empleos indirectos, que va directamente a los municipios, a las comunidades donde las obras, las escuelas, los hospitales, las carreteras, los puentes se están ejecutando, y sobre todo que dinamiza la economía de manera transversal, porque muchos negocios también pueden lograr mover y rotar sus inventarios. Es decir, que nosotros entendemos que el gran reto y desafío es ver cómo levantamos la generación de empleo, que la economía pueda de manera encaminarse, de manera paulatina, un crecimiento, porque caímos al piso a nivel de crecimiento. Bueno, nos gustaría saber, a pesar de que Tobías decidió, ¿verdad?, desde hace un tiempo abandonar las filas de su viejo partido, aquel el que le dedicó gran parte de su juventud y su vida política desde los jardines, que es el PLD. ¿Qué opina sobre su Congreso Elector del pasado domingo, ya con la escogencia culminando de sus autoridades y las declaraciones de su presidente Danilo Medina, que dice que el PLD está de vuelta y nada ni nadie los podrá detener? Bueno, mira, yo en particular no quisiera hablar del viejo partido. Como dijo una vez por ahí alguien, que vamos a dejar que los muertos entierren a sus muertos. Yo sí quisiera hablar de la Fuerza del Pueblo, que el próximo domingo viene la clausura de su plenaria para clausurar lo que es el primer Congreso del Pueblo, profesor Juan Bosch, de la Fuerza del Pueblo, donde nosotros 7.680 dirigentes que pertenecemos al pleno de dirigentes o de delegados vamos a estar en el Palacio de los Deportes cerrando este gran evento que fue único, no solamente en República Dominicana, sino en el mundo, de manera virtual, donde más de 6.000 personas, alrededor de los 7.000 y pico delegados, pudieron de manera semipresencial también hacer aportes, y donde 17 grandes temas van a ser consolidados en 17 documentos, 17 libros, para nosotros entonces empezar a partir del último trimestre de este año, de lo que sería el Congreso electivo Manolo Tavares Justo, previo a que la Fuerza del Pueblo logre llegar
de aquí a esa fecha a 1 millón de afiliados. Nuestro objetivo, cuando culmine el próximo domingo, que vamos a estar terminando ya este congreso, que fue inclusivo, abierto, democrático, participativo. Aquí, en este congreso, fue de abajo hacia arriba, de manera horizontal. No fue como a nosotros nos acostumbraban en el viejo partido, que nos daban unos temas y sobre esos temas cerrados teníamos que opinar, como ocurrió con el anterior congreso del viejo partido. No, aquí se le dejó a que todo el mundo de abajo hacia arriba opine, inclusive gente que no eran parte de la Fuerza del Pueblo, y a nivel internacional pudieron expresarse. Yo creo que el próximo domingo la Fuerza del Pueblo, con esta plenaria, va a cerrar de manera exitosa esta fase que es histórica de lo que pudimos vivir, este proceso. Yo que estuve en la mesa de medios digitales, tecnología y comunicación, y estuve semipresencial en las mesas de estatutos y medidas internas, y también de la parte organizativa y electoral, de ser parte de esa historia de este Congreso de la Fuerza del Pueblo, y sobre todo que la Fuerza del Pueblo, después del mes de agosto del año pasado, es el único partido que ha estado creciendo, juramentando todos los días, todas las semanas, dirigentes que vienen de todos los partidos políticos. No hay un partido que del año pasado, de agosto para acá, esté de manera continua en la calle, como está el presidente Leonel Fernández. Inicialmente era una vez a la semana, luego 2 a la semana, ya pasan 3 días a la semana, es decir, y ahora el presidente Leonel Fernández indicó que va a salir a la calle a trabajar en todos los municipios, los distritos municipales, y salir de lo que es la juramentación que se han estado haciendo de manera muy exitosa en nuestra Casa Nacional. Yo no quiero desaprovechar la presencia tuya, Tobías, porque todo el mundo sabe los conocimientos en cuanto a Vial que tú tienes, la experiencia, y quisiera conocer la impresión tuya con relación a los cambios y los trabajos que ha estado haciendo en el Distrito Nacional, específicamente la alcaldía de la ciudad, con relación a los cambios de vías, las situaciones que se han estado presentando en el tránsito. ¿Cómo lo has visto? Mi diputado, en esa misma línea, sumar a la pregunta de Dionisio, el hecho que muchas vías, por ejemplo, la Avenida Bolívar y otras que no son tan amplias, se ha tomado espacios para hacer ciclovías. Entonces, desde su perspectiva, ¿qué tan funcional usted ve y cuál es su parecer en este aspecto? Mire, estas 2 medidas están en la ley 6317, que nosotros fuimos el autor y el proponente, que se promulgó en el año 2017. Estamos de acuerdo con estos cambios de vía, siempre y cuando sean el producto de un estudio de tráfico, de un estudio de movilidad, que determine realmente los cambios de sentido, los cambios de direcciones, los pares viales, y que sobre todo se haga de manera progresiva y gradual, no todo junto, sí, no que entren las 42 vías, las 30, sino por zonas, porque el tránsito y el transporte no es determinístico, es probabilístico. Un cambio de medida puede afectar a todo un entorno, y en ese aspecto también anunciarlo previo, fiscalizarlo por un tiempo para que la gente sepa que ya esa vía cambió de sentido. Y sobre todo que aquí queremos llevar 2 recomendaciones a la alcaldía, que está siendo muy elitista, solamente está en la circunscripción 1, debe ir a la 2 y a la 3, y que todos los alcaldes a nivel nacional hagan esto también, señalizarlo en la parte horizontal, porque todavía hay algunas vías que tienen en el centro la raya amarilla, que te dice que es doble sentido, pero entonces a nivel vertical te dice una vía. Entonces tiene que coincidir la señalización horizontal con lo que dice la vertical, porque si no, el ciudadano que ve hacia el pavimento y ve las flechas que van hacia un sentido puede entrar a una vía que haya sido cambiada. Así que al ayuntamiento esa señalización. Y en el caso de la ciclovía, Mildred, estamos también de acuerdo, está en la ley. La ley habla de una movilidad sostenible. La movilidad sostenible implica caminar, ¿verdad?, desplazarse con la tracción muscular, con bicicleta, con patinetas, ahora que vienen las patinetas eléctricas y las motocicletas eléctricas, y sobre todo lo relativo a usar las bicicletas como un mecanismo alterno, que lo usan muchos países. Lo que sí debemos irlo haciendo de manera muy concientizar a la ciudadanía, porque aquí hay un nivel de imprudencia que muchos ciudadanos pudieran
esas ciclovías o esas ciclorrutas, como se llaman, que deben estar bien pintadas, deben estar protegidas también, pudieran estarse provocando accidentes por gente que no las respete. Pero están las ciclovías. La ciclovía no es para todo el ámbito urbano, se utiliza mucho en las zonas coloniales, se utiliza mucho en las zonas de playa, las zonas turísticas de playa y otros corredores, como por ejemplo aquí en la circunscripción nuestra, que arrancó desde el Botánico, la zona de los Jardines, cogiendo por la Churchill, el Mirador. Es decir, que las ciclorrutas no es un mecanismo para cualquier tipo de vía. Finalmente, tras un match en el que el país fue testigo entre senadores del PRD, PRM y Fuerza del Pueblo, de acusaciones sobre el tema del peaje sombra, luego unas declaraciones del propio presidente de la República durante su rendición de cuentas de que el país tiene que disponer de unos 7.000 millones de pesos para cumplir con sus obligaciones. Pues entiende Tobías o ve posibilidad de que ese contrato se pueda renegociar para bien del país. Sí, mira, el contrato de la autopista del Nordeste viene desde la gestión de Miguel Vargas Maldonado, que fue que aprobó esto. Estos son de los contratos o de las alianzas público-privadas que nosotros entendemos que no debe ser el mejor modelo para nosotros seguir en República Dominicana, ya que hay una tendencia a incluir mucho al sector privado en los servicios públicos. Ahí se definió un volumen de tráfico que se sabía que no se iba a lograr en el tiempo especificado y la República Dominicana ha pagado 3 veces esa vía. Esos contratos vienen amarrados muchas veces en un idioma diferente, con un país de arbitraje internacional diferente, incluso a las leyes de aquí, muchas veces en Europa, que tienen el tema del common law, que es una codificación diferente a la nuestra, y son de los modelos de alianza público-privada que nosotros no podemos seguir. Ahí también tuvo la autopista de Codaza, el peaje de las Américas, donde fue una estafa y un fraude, también firmado por Miguel Vargas Maldonado en la gestión del PRD. Codaza no invirtió un peso en ese peaje, sin embargo se le dio por 20 o 30 años, sometió al Estado Dominicano y lo condenaron en un tribunal internacional a pagar millones de dólares, y que ganó por toda la vía. Apelando a la seguridad jurídica, estafan a la República Dominicana, no vienen a vender espejitos de nuevo. Sí. No, pero no, o sea, las personas pueden venderlo, pero hay que ver entonces quienes están en la capacidad de refrendar quién lo compra. O sea, el vendedor viene, ya depende de nosotros como nación qué tan preparados estemos. Si no sabemos hablar un idioma, buscar un traductor fiel, hacer las investigaciones, asesorarnos. Claro, no pagar un asesor que cobre más que lo que muchas veces ganan por año los mismos titulares que están supuestos a manejar eso. O sea que si bien es malo el que vende, tan responsable es el que compra. Sí, es así. Mira, incluso la mayoría de esos contratos, Mildred, son contratos lentejas, como le dicen en derecho. ¿Lo tomas o lo dejas? O si no lo dejas, son impuestos, son modelos internacionales que están avalados, no vamos a decir como un copy-paste, pero son normas dentro de esa industria. Y no nos llamemos engaños, señores. Esos contratos también dejan pingo de beneficios a quien lo firma, a quien los conviene. Bueno, ahí está la diferencia. Entonces yo soy de lo que creo que esos son de los tipos de alianza público-privada que al final representan una estafa para la República Dominicana. Bueno, pues muchísimas gracias. Una pregunta breve. Sí. ¿Piensa vacunarse? Claro que sí. Ya yo vacuné a mi padre, vacuné a la abuela de mis hijos mayores y exhorto a todo el que tenga la disponibilidad, porque no ha llegado todas las vacunas, de que se vacune. No lo he hecho porque a mí me dio muy reciente, en de enero a febrero, no he pasado los 3 meses, y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud es que el que ya le ha dado y que tiene los anticuerpos, pues no te ha llegado el tiempo todavía tampoco, no te ha llegado el tiempo. Que no te ha llegado el tiempo todavía. Sí, Mildred, no me ponga en ese grupo, yo estoy en el grupo Mildred.
de los 3 meses. Yo estoy hablando de 70 a 80. Yo hice una pregunta lenteja, la respondo que aquello de la edad y yo se mató como chacumbero. Pero fue muy graciosa, fue muy graciosa. Sí, metiéndote son 52 que tengo todavía. Bueno, Tobías, muchísimas gracias. Gracias, Tobías. Gracias, Julio Alberto, Dionisio y Miguel. Bueno, señores, con Tobías Crespo, pues le damos las infinitas gracias a los amables telespectadores del Tribunal de la Tarde. Mañana, si Dios lo permite, de 6 a 7, aquí estaremos en Telefuturo Canal 23. Buenas noches.